no por el hecho de que existe un Ministerio de la Mujer, sino porque la comunidad no está percibiendo cuál es el impacto del Ministerio de la Mujer. Entonces, tú puedes como si la ministra tuviera un impacto en la comunidad, ella pudiera defender el Ministerio de la Mujer, pero la gente no ve el impacto y la gente se queda, bueno, es como la Defensoría del Pueblo y mira lo que pasó en Boca del Todo, entonces no hay un impacto, entonces la gente dice, oye, ¿para qué tenemos una Defensoría del Pueblo? Si mañana dicen, vamos a deshacernos de la Defensoría del Pueblo, te va a salir un montón de gente de los derechos humanos, los artículos, las cosas internacionales, pero si tú preguntas en la calle, la gente te va a decir, ¿y eso para qué sirve? Si yo estoy aquí y no pasa nada. Y en Colombia la Defensoría del Pueblo tiene un impacto. Claro. Seguimos en la tertulia de martes. Aquí está Katiuska Cajul, aquí está Josabel Almengor, está Néstor González, soy Guillermo Ruiz y nuestro productor Diego Hurtado. Y Katia agotó todo el tiempo. No, le toca a Josabel. Para ir a Josabel. Claro. Ella sabe, no te quedes ahí. No, mira, Guillermo. Disculpa un momentito, un poco para concluir el comentario que hizo Katy. Entonces, yo voy a concluir, Katy, que tú estuvieras de acuerdo en hacer cambios, ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, siempre y cuando sea algo integral y se ataquen todas las estructuras de gobierno, o sea, como con mi comentario, tiene que ser algo racional y de sentido común y apartar un poco la política. Y no solo de sentido común, o sea, como yo digo, esto es estrategia de números. Si de verdad queremos reducir el Estado, tienes que ir a las instituciones que no tienen funciones, que tienen funciones duplicadas, donde la planilla está abultada y no hay quien hace trabajo. Mira, la mitad de las personas que trabajan en el Ministerio de la Mujer tienen funciones sociales en las comarcas, en las provincias, o sea, no es tanto un ministerio muy ejecutivo como digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos planes? Tiene que haber una política de que no solamente lleguen y digan esto se va a eliminar, se va esto, se va esto y se va esto. No, ¿cómo se integra eso a los planes? Pero espérate, Katy, es que no se disuelve el ministerio. No, yo sé que no. ¿Cómo se vuelve a poner claro, en el estatus anterior, que era INAMU, que era un instituto y que tenía, si yo recibo desde el gobierno anterior, yo recibo la información de todo lo que, pero diaria, de lo que ellos hacen, y de que cuando pasó al ministerio no cambió tampoco mucho. No. Por eso te digo, o sea, ellos tienen que seguir trabajando como si nada. Lo que no va a haber una ministra, una ministra, una viceministra, una secretaria general, un montón de asesores, un montón de secretarias con salarios de ministro, viceministro, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. ¿Pero tú crees que esos son los puestos que van a eliminar? Cuando los muevan a otras posiciones, ¿dónde queda esa gente? Esos no son los que van a eliminar. Sé sensato. Vamos a ver. Vamos a remontarnos a la estadística y a la génesis de todo este tema. Mira, la estadística del Ministerio Público, ¿cuáles eran los delitos que se investigaban con el tema de la mujer? ¿Qué era? Eso se investigaba como lesiones personales. Eso ni siquiera había una especialidad de las investigaciones. Antes usted veía que había gran número de investigaciones de lesiones personales. Con la profesionalización, con lo que tiene que ver específicamente con los convenios internacionales, la normativa fue variando. ¿Hacia qué? Violencia intrafamiliar. Esto es estadístico, Y de la violencia intrafamiliar, ¿dónde saltamos? Al femicidio. La ley del 2013 habla del femicidio. Ya la conducta de homicidio agravada por darse en el entorno familiar. Eso tiene una pena superior, porque se da el homicidio, pero dentro del entorno familiar. Un agravante. Todas estas circunstancias han ido llevando hacia el Ministerio de la Mujer. Todas estas circunstancias han ido llevando hacia el Ministerio de la Mujer. El impacto que tú hables de un ministerio en vez de un instituto, el impacto es grande. Ahí hay una diferencia entre hablar de un ministerio y hablar de un instituto. Nada más en nomenclatura de cómo se percibe del exterior la protección efectivamente a la mujer por el hecho de ser mujer y por estar en un entorno familiar. En Panamá, los delitos de violencia intrafamiliar, de maltrato al menor, las estadísticas son aterradoras. Tú nada más tienes que ir al Ministerio de Familia. Ojo, pueden estar un poco abultadas porque también hay denuncias que se presentan que no son correctas, de inclusive
abogadas que se han profesionalizado en vender paquetes de divorcio en donde dicen, bueno, hay violencia psicológica. Todo esto es una realidad, pero si nos vamos a la violencia física, las estadísticas igualmente son aterradoras y las estadísticas de condena. Entonces, partiendo de esto, los acuerdos internacionales propugnan por la existencia de un ministerio de la mujer. Ahora, ¿qué va a suceder con el personal del Ministerio de la Mujer? Lo que pasa es que todas las instituciones se pueden eliminar, pero el personal, ¿qué sucede? Lo van a liquidar, lo van a colocar en otro lado. Mira, hay otra institución que tiene que ver con la venta de Panamá, se llama ProPanamá. Esa institución también va a desaparecer. ¿Dónde va a quedar la gente de ProPanamá? Ese trabajo también lo hace el Ministerio de Comercio. Entonces se dice, oye, esa institución ProPanamá, ¿para qué crearon eso? Yo he hablado con alguna gente que trabaja en ProPanamá y me dicen que son como más técnicos, como más profesionales en este tema de vender a Panamá, que la gente que está en el Ministerio de Comercio. No sé si eso es real o no es real. Lo cierto es que si al final eliminar el ministerio, eliminar ProPanamá, eliminar todas estas cuestiones, no implica una reducción en la planilla. Porque a toda esa gente de ProPanamá hay que liquidarla, hay que ver quién se queda, quién no se queda, y hay que liquidar y salir del personal ese que evidentemente va a desaparecer por duplicidad de funciones, por lo que sea. Porque aquí también había una entidad que tenía que ver con todo lo que era, sabes, son Néstor mejor que yo, todo lo que eran los alimentos, y eso también se eliminó. Entonces, la OPSA. No se eliminó, se le cambió el nombre. No, ya se eliminó. Sí, pero fue absorbida. Fue absorbida. No, se llama CENTA, pero ha quedado la estructura, quedó igual. Ahí estamos, y lo que se vendió fue que eso se iba a eliminar. Entonces, hay que ver numéricamente qué va a pasar con esto. Yo la verdad, siento que el Ministerio de la Mujer es, de alguna manera, se puede ver como un trofeo de guerra que se le está quitando. Olvídate del resto, olvídate que si se va a mantener estructura, lo que sea. Y eso, ojalá que no sea un motivo de discordia, un motivo de otra sal a la herida, porque definitivamente no se necesita eso. El Ministerio de la Mujer lo trae como idea Laurentino Cortizo. Manda a Zulay Rodríguez a El Salvador, o ella va y se para afuera del Ministerio de la Mujer de El Salvador y te toma una foto y sale por todos los medios de comunicación. Y supuestamente iba a ser la ministra. Pasa el tiempo, pasa el año 1, pasa el año 2, pasa el año 3 y llega el año 4 y no hay Ministerio de la Mujer. Y un buen día, al final del año 4, le dicen a la doctora Juana Herrera, una excelente psicóloga, que va a ser la ministra de la Mujer. En medio, como a dos semanas, estalla el conflicto en las calles. Tú me vas a decir que ahí hubo un gran... Y eso fue ya mirando a las elecciones. Sí, claro. O sea, lo que te estoy diciendo es que lo que se construyó como ministerio es casi nada. Si me dices que tiene 200 personas, es más o menos lo mismo que tiene ANPYME. Y ANPYME en su momento se le puso el título de ministerio y ahora volvió para atrás. Pero ya te digo, yo creo que estas cosas sí es verdad. Hay que hacerlas integrales y bien pensadas. Pero hay que comenzar. El problema, lo que no puede pasar es que pase el tiempo y tú digas que vas a hacer algo y no lo haces. Yo creo que sí. Si hay una duplicidad de funciones, sí hay que eliminarlo. Pues. Si esa es la realidad, no sé, si que hay una duplicidad de funciones. Eso es lo que hay que revisar, qué es lo que se hace dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Mire, yo le voy a contar una cosa. Hace unos años, yo vivía cerca de Atlapa. Como 10 años estuve viviendo por ahí. Y muy cerca de la policía de San Francisco. Y en esa época yo tenía un horario decente. O sea, me paraba un poquito más tarde, hacía ejercicio y todo lo demás. Y yo recuerdo que cuando yo volvía a la casa, que eran tipo 6 de la mañana, de dar la vuelta del día al Parque Omar, los sábados y los viernes, casi siempre, en la madrugada, había una joven con su familia entera y sus vecinos, porque había algún maltratador que estaba metiendo preso. Y me da mucha pena que casi sin fallar, todos los lunes o los martes, esa muchacha volvía sola,
afuera, tú veías a una muchacha diferente, sola, esperando sacar al tipo. ¿Por qué? Porque Panamá tiene una realidad. Lamentablemente, nosotros tenemos a mujeres que están secuestradas por la situación económica de sus casas. Bueno, pero eso se eliminó precisamente con la ley esta del 2013 del femicidio, donde se quitó el desistimiento en los delitos de violencia doméstica. Se quitó, pero eso porque no quita... ahí lo que había, lo que tú decías, el ciclo de violencia. El ciclo Claro. de violencia tenía diferentes etapas, y entonces la mujer llegaba a un momento que desistía. Pero eso no ha quitado desistía. la indefensión que sufren las mujeres en sus casas. No, absolutamente que no. son totalmente secuestradas por el sistema económico. Es que para eso actual. hay un sinnúmero de regulaciones en el Código de Procedimiento Penal que dice cuáles son los derechos de la víctima y las medidas de protección que tiene la víctima, entre las cuales se encuentra que la persona quede 48 horas detenida. Fabuloso. Y una serie de medidas. Pero ¿cuándo llegamos allá? ¿Qué te trato de decir con eso? Yo voy hacia allá. Probablemente la mujer víctima no llega hacia allá inmediatamente. Probablemente tengamos esta discusión ahora mismo, no por el hecho de que exista un Ministerio de la Mujer, sino porque la comunidad no está percibiendo cuál es el impacto del Ministerio de la Mujer. Entonces, tú puedes, como si la ministra tuviera un impacto en la comunidad, ella pudiera defender el Ministerio de la Mujer, pero la gente no ve el impacto. Y la gente se queda, bueno, es como la Defensoría del Pueblo, y mira lo que pasó en Boca del Toro, entonces no hay un impacto. Entonces la gente dice, oye, ¿para qué tenemos una Defensoría del si Pueblo? Mañana dicen, vamos a deshacernos de la Defensoría del Pueblo, te va a salir un montón de gente diciendo, no, derechos humanos, los artículos, las cosas internacionales, pero si tú preguntas en la calle, la gente te va a decir, ¿y eso para qué sirve? Si yo estoy aquí y no pasa nada. En Colombia la Defensoría del Pueblo tiene un impacto enorme, a diferencia. Entonces yo me imagino que se trata de que el ministerio hubiese tenido el impacto en el tiempo que tiene, el impacto en la protección realmente de las víctimas de los delitos graves. Mira, eso que tú dices es claro, porque yo creo que entendí hacia dónde iba Guillermo, porque él decía, bueno, la mujer el sábado lo metió preso, pero el martes ya no tenía que comer. Entonces iba y lo sacaba porque al final son dependientes psicológicos, económicos y todo de ese maltratador. Entonces, la falta de coherencia a veces de las políticas que buscan proteger a esa víctima, y es a lo que tú dices, no se nota entonces el impacto de lo que como ministerio o institución debe hacerse en la protección a esas víctimas, no solamente a la mujer, sino a los hijos también, a los menores dentro de ese hogar. Entonces, hacia allá el cambio tiene que ser integral, Guillermo, porque hacia allá no solamente las eliminaciones de instituciones que tengan duplicidad, sino que de verdad las que tienen un impacto social, las políticas lleguen, que se vean, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, etcétera, para que tengan verdaderamente una razón de ser dentro del engranaje gubernamental, sino como sociedad vamos a seguir diciendo eso, para qué está y para qué sirve y solamente para votar. El Ministerio de la Mujer tiene que querellar dentro de los procesos graves, que hayan mujeres involucradas. Tiene que haber un impacto real. Te voy a decir algo adicional que es más grave. Eliminaron el tema del desistimiento en los delitos de violencia doméstica, lo eliminaron, pero ya le sacaron la vuelta. ¿Y ahora cómo hacen? Ahora hacen suspensión de proceso sujeto a condiciones. Suspensión de proceso sujeto a condiciones. Entonces usted sabe que en la suspensión de proceso sujeto a condiciones, cuando es un tema económico, la persona se obliga a indemnizar dentro de un periodo de un año porque hay un tema económico. Entonces esta causa de lo más absurdo acá, como no hay una indemnización económica, entonces el hombre le tiene que pedir perdón en la audiencia a la mujer, para que haya una indemnización de carácter moral, vamos a decir. Entonces va el hombre ahí a la audiencia y le dice, perdóname, mi amor. Practicó 5 veces frente al espejo. Entonces, ¿qué? Y entonces la juez dice, sí, está, ya el señor tuvo una indemnización personal con la mujer y le suspendo el proceso por un año sujeto de condiciones. Si se porta bien en el año, lo archivo. Ese es el mecanismo que han utilizado. Pero, qué desastre. Antes del 2013, 10, 15 desistimientos. Abría el proceso, lo presentaba la denuncia, lo que tú dices, a la semana se reconciliaba, seguía el ciclo de violencia, regresaba, otro desistimiento, era una cosa bárbara. Pero tiene el Ministerio de la Mujer que tener un impacto ahí en eso. Tiene que haber un nivel de educación importante, porque no solo para las mujeres, también para los hombres. Lo que decía Néstor. Sí, el respeto de la dignidad de la persona.
¿Entiendes? Que de eso hay que hablarlo. Y eso termina, eso se educa. Y eso termina en femicidio. Por eso es una conducta grave. Porque el ciclo de la violencia llega a un momento que termina en un femicidio. Por eso que no es igual que el homicidio. Yo ayer escuchaba como una declaración de una persona que no sabían la diferencia. La diferencia del femicidio es que se da dentro del marco de la estructura de la familia y es un homicidio agravado. Yo te puedo decir fácilmente, con lo que yo veo a diario, que después del desempleo, el otro gran problema de Panamá es la violencia intrafamiliar. Claro, por supuesto. El abuso a menores. Que de ahí deriva absolutamente todo, las pandillas, este problema que tenemos en la educación de que los pelados se retiran de la escuela, es eso. Quiero largarme de mi casa. ¿Y cómo lo hago? Consiguiendo un trabajito por ahí o metiéndome en una banda pandilla, claro. Y me voy. Y tú has averiguado, bueno, José a veces la sabe de memoria, los tipos de las bandas, ¿cuántos años tienen? 15, 16. Tienen un secre. Tienen un secre como si fuera un oficial de la policía. Guillermo, un pelado de 13, 14 años. Guillermo. Y la mujer, que tiene también 14, 15 años. Esa es la estructura familiar de ellos. Guillermo, el 85% de los procesos penales de adultos que hay ahora mismo, 18 a 25 años, no llegan a 30. El tramo de edad. Y muchos saben que no van a llegar a 35 vivos. Esa gente hace 10 años eran adolescentes. Sí. Tenían tantas cosas que tú puedes mencionar con respecto a eso, pero hoy en día que son delincuentes. Y delincuentes graves. Porque aquí yo escucho, y es importante que se persigan los delitos económicos, el blanqueo de capitales, la corrupción. Todo eso es importante que se persiga. Pero hay un problema. A veces se le resta como importancia al delito común. El carterista, se le resta importancia al tipo que se roba el celular, lo que sea, eso se le resta importancia. Pero ese delito común es el delito que impacta el turismo, que impacta el país se vea más seguro. Más seguro. No es solo el crimen organizado. Es que de nada sirve que tú tengas trabajo y ganes $15,000 si llegas a tu casa y mueles a palo a tu mujer. Porque tienes un problema, porque no te educaron adecuadamente para respetar a las personas. O sea, sí, el desempleo, pero si no educas a la gente en el respeto a la dignidad de las personas, de nada te sirve tener un país como si fuera Luxemburgo o Suiza, cuando la gente se está matando dentro de la casa. Eso es lo que tenemos aquí. O sea, ojo con eso, porque sí, hay que crear ese empleo, pero hey, ¿qué está pasando en la sociedad? Que es grave lo que está pasando en Panamá. Es parte del problema. Y es un delito de difícil investigación porque se da entre cuatro paredes. Toda esa economía del Caribe panameño tiene que ver con la falta de educación en respetarse a sí mismo, respetar a los demás, la dignidad de las personas. Entonces, te deja de importar la vida de los demás, te deja de importar tu propia vida. Lo más importante tiene que ser conseguir cosas. Y no puede ser, no estamos trabajando absolutamente nada en este país en ese sentido. Iba nada más a aportar, Guillermo, porque José habló unos temas importantes cuando tocó. Nos digo como 6 cosas ahí. Disminuir la estructura del Estado. Y a lo que voy es, ejemplo, y es lo que decía Katy, realmente hemos entrado en un análisis numérico, cuántico, de qué es lo que implica bajar la estructura de gobierno. ¿Por qué? El BDA. El BDA muy bien se puede llevar la cartera para el Banco Nacional, pero yo lo que he escuchado es crear otra institución adscrita al Banco Nacional. O sea, no estamos bajando la estructura. Oye, ¿por qué el Banco Nacional, banco de primer nivel, no puede administrar la cartera del BDA? Porque ellos tienen una dirección muy importante que da préstamos al agro y funciona. Ese es un ejemplo típico. Los otros ejemplos que tocó José, que Pro Panamá. Pro Panamá empezó en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli como una consultoría del BID para traer experiencias buenas, ejemplo de Chile, Pro Chile, Perú, Pro Perú, de que promocionan su oferta exportable y atrae inversión extranjera. Lo que hay que ver es que sí, en este momento Pro Panamá, que le han dado más libertad fuera del Ministerio de Comercio, está cumpliendo su cometido, porque yo lo que veo, ejemplo, y yo sigo Instagram en Pro Panamá, yo los veo en Perú, en Chile, en Brasil,
en Europa, promoción, pero eso es medible. Venga acá, Exacto, señor. los resultados. Usted que está trayendo quechos, porque esto no se trata de pasear, es aterrizar. ¿Usted en qué incidió? En que usted cuántas empresas o multinacionales citó en España, usted cuántas trajo, cuántas no vinieron. O sea, ese es un tema medible. Así es. Es importante promocionar el país, pero cómo nosotros manejamos ese tema con una estructura a la libre, porque yo lo que sí he visto, que no he visto, es que llevan altos funcionarios a hablar y a promover Panamá. Entonces, pudiera ser que un momento dado lo que tenemos una estructura dándole más libertad y se ha podido cometer algunos errores que no está funcionando. Entonces, de eso se trata, es de ser un Estado más eficiente, más pequeño si es necesario, pero esto no se trata de quitar un letrero y poner otro letrero, porque quizá es mejor quitar ese letrero y ya no subir ningún otro letrero, como puse el ejemplo del BDA. El BDA, así mismo sí, es. si es que realmente eso ocurre. El manejo de la economía panameña es tan interesante y singular que la existencia de esa cantidad de empleados públicos al final impacta en el movimiento de los flujos económicos que existen y que tienen que ver directamente con lo que es toda la economía nacional de Panamá. Si tú comienzas pareciera mentira, a retirar los empleados públicos, a quitar empleados públicos, como Panamá no tiene muchas más temas en materia privada, vas a generar un hueco. Es el tema de los jubilados, que yo siempre discuto eso. Se dice, oye, la gente se jubila muy joven, paga muy pocas cuotas, pero al final todos esos jubilados compran cuestiones en los supermercados, compran ropa. O sea, el dinero regresa a una economía que tiene que moverse. Y al final, lamentablemente, esto hay que decirlo, un porcentaje muy alto de la economía panameña se mueve a través de los sueldos de los funcionarios públicos y de los jubilados. Y de los subsidios. Entonces, ¿en qué medida sacar eso de golpe, cómo afectaría los flujos económicos de la economía panameña? Ese es un tema interesante. José Abel ha tocado un tema importante. Nosotros siempre venimos hablando que uno de los grandes problemas en Panamá es el tema del desempleo. Entonces, si tú hablas de una reducción de la planilla... El empleado del gran empleador. No quería decirlo tan fuertemente. Así mismo es. Entonces, ¿a dónde está la balanza? ¿Verdaderamente se van a llevar ese problema político también con todo lo que ha venido de la Caja del Seguro Social, con lo que viene de la mina, con lo que esperamos en los cambios de la Asamblea? Ahora el tema de que aumente el tema de desempleo porque tú reduciendo la planilla estatal, eso no va a pasar, Guillermo, va a pasar lo que dice Néstor, van a quitarle el nombre a una cosa y ponerle otra y van a continuar los funcionarios allí porque otro tema es que los empleados que existen sean eficientes. Ese es otro tema muy, muy diferente. Ahora, no pierdan de vista que también había que quedar bien con organizaciones financieras internacionales que quieren saber qué vamos a hacer para reducir el tamaño del Estado. Y tú puedes hacer el juego de la bolita, ¿no? Que es lo que no entiendes. Entonces, tú le dices a los tipos, ¿dónde está la bolita? Aquí no está la bolita. Ya, Guillermo, cumpliste. Sí, ¿por qué no? Es que aquí estamos frente a lo que ocurre a veces, es que muchos funcionarios empiezan a comunicar sin tener un plan para que dé expectativas. Entonces, yo soy del criterio de que uno cuando habla es porque existe un plan. Uno no puede soltar las cosas y después no sabe, bueno, pero entonces, ¿cuál es el plan que usted tiene? Aquí debemos estar, el gobierno debe estar enfocado es en cómo se mejoran y se hacen eficientes los procedimientos gubernamentales. Ese es lo primerito que debe hacer. Mira, yo sé gobierno. que tú hablas con Dulcidio, yo sé que Néstor, yo sé que José Abel también habla así con Katy también habla. No, a mí tú no me metas en esa bolsa. yo normalmente, para saber cómo anda el país, miro hacia allá abajo y ves al chichero ahí. Desde que yo estoy aquí, él está ahí. Y tiene una ruta, las vende. Sí. Pero las sigue vendiendo, o sea, él vende las mismas chichas, ¿me entiendes? Ya después de 5 años,
él debería tener como 5 de esos y ya no debería estar ahí. ¿Me entiendes? Él debería tener un grupo de carritos como ese y ya no tendría, porque él llega tempranito, él llega a las 5 de la mañana y se para ahí frente a la autoridad del tránsito, aquí al lado. Y eso se llena de gente, se llena, tienen que ver eso. Hay tranque a las 6 de la mañana. Cumplimos 6 años de estar viendo el chichero. ¿Me entiendes? Entonces, el hombre se va a Plaza New York, aprovecha la bajada de la gente del metro. O sea, él hace un recorrido. Él hace un recorrido, no te creas, él ahí está descansando. Y él se queda ahí el resto de la mañana, como hasta las 11 de la mañana, y se va. Y esa es su rutina, pero la lleva desde que yo estoy aquí. Pero él mismo, o sea, yo entendería que la economía está mejorando si no lo viera él. Si viera a un pelado más joven y al año veo a otro, ¿me entiendes? Porque eso significa que el que estaba ahí consiguió algo mejor. Cuando yo salí de la universidad, yo tripliqué mi salario en 2 años y pasé a 3 empresas diferentes, porque cada una me ofrecía más. Eso hoy es impensable de todas las formas posibles. Hoy, si tú tienes un trabajo, agárrate de él y no te muevas de ahí, porque no vas a encontrar fácilmente otro. Entonces, ¿qué ha pasado en el país? Entonces, sí es verdad, pero tenemos que concentrarnos en lo realmente importante. En este país, lamentablemente, nos hemos diluido en cosas que no son importantes y que en realidad a la gente no le interesan. Y por eso es que el panameño ve la cosa política como algo de entretenimiento. Aquí nosotros no tenemos un Brad Pitt y una Jennifer Aniston para entretenernos, sino que tenemos a los diputados de la Asamblea, los ministros de Estado y la gente de la oposición. Ah, por cierto, Néstor, por ahí andaba un capitán Araña poniéndose los galones, que él había coordinado todo en la Asamblea, que ya sabía cuántos eran los votos, que tu líder dice que lo tenía todo bajo control. ¿Tú no lo viste? Sí. Un par de gente tuiteando. Sí. Yo estaba. Si no hubiera sido por mi mente maestra y brillante, no hubiera pasado esto. Y ahora quieren decir, no, es que ahora hay que hacer esto. Aparecen los comunicados. Bueno, todo el mundo quiere sacar ahora a filo. No se haga así en la vida. No se abroguen. Sí, no se abroguen triunfos que no son suyos. Sean honestos consigo. Nosotros sabemos quién fue. Seas mala, Katy. O sea, mira, y me dije, sácame de eso, mira. Oye, nos vamos, pues. Katy Cajul, muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Nos vemos el próximo martes. Mira, estaban hablando de Josabel. No, nadie habló de Josabel. Nadie habló de Josabel, no inventes. Dijimos, falta la mitad del equipo y por ahí debe venir Josabel. No le creas a Guillermo. Él es un poco a veces patio limoso. Josabel Almengor. Oye, ¿nunca le diste el libro a Katy? ¿Le debo un libro a Katy? ¿Cuál? Sí, el del béisbol. Eso lo va a solucionar la otra semana. ¿Viste? ¿Estás viendo? Es hora no decir. Sí. ¿Viste? Yo salgo en la página número 99. En la 99. Me lo tienes que firmar ahí en la página. Y Gil el cigarrito, ¿verdad? Oye, esta mesa de pura gente famosa, libro, firma. Firma y cosas, Néstor González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa aquí en La Mañana Ancón. Esta fue la tertulia de martes. Ya había Arturo Arango que llegó tempranito en los 92.1 y radioancon.com.